fondo de bikini. Para Bob Esponja, esas tres palabras siempre habían significado hogar, alegría y, sobre todo, Patricio. Desde su piña hasta la roca vecina, el mundo de Bob Esponja estaba intrínsecamente ligado a la presencia masiva y rosada de su mejor amigo. Sus risas resonaban juntas en el campo de medusas, sus torpezas se entrelazaban en aventuras ridículas, y sus silencios compartidos bajo la roca de Patricio eran tan confortantes como cualquier conversación. La vida era una serie interminable de momentos felices, amplificados y coloreados por la pura existencia de Patricio Estrella. Pero incluso en un lugar donde los conceptos de tiempo y biología a menudo se tomaban a la ligera, la realidad tenía una forma cruel de recordarte su presencia. Comenzó de forma sutil. Patricio, el rey de la inactividad, empezó a parecer genuinamente cansado. No era la pereza habitual que Bob Esponja entendía y compartía. Era un agotamiento que llegaba hasta sus ojos. Sus siestas se hicieron más largas, sus movimientos más lentos. Rechazaba las invitaciones a cazar medusas, no por falta de ganas, sino por falta de energía. Solo estoy un poco plano, Bob, decía con una voz que carecía de su habitual resonancia. Se quedaba sentado en la arena, observando las burbujas pasar, con una quietud inusual en él. Bob Esponja intentaba animarlo. Le llevaba cangreburgers gratis, le contaba sus mejores chistes, intentaba iniciar sus juegos favoritos. Pero la respuesta de Patricio era mínima. Una sonrisa débil, un asentimiento lento. Era como si la chispa que lo hacía ser Patricio se estuviera atenuando, poco a poco. Preocupado, Bob Esponja consultó a Anita. Ella, con su mente científica, realizó algunas pruebas. Su rostro, usualmente lleno de determinación, se ensombreció. Bob comenzó con cuidado. Los erizos de mar y las estrellas de mar, sus ciclos de vida pueden ser variables. Pero, hay señales. Explicó términos complejos sobre degeneración celular y fallos orgánicos que Bob Esponja apenas comprendía. La esencia era simple y brutal. El cuerpo de Patricio, hecho para la simple existencia bajo una roca, estaba fallando. Pero ¿podemos arreglarlo? ¿Podemos inventar algo? La voz de Bob Esponja temblaba. Arenita negó con la cabeza, con tristeza. Lo siento, Bob. No es una enfermedad que pueda curarse. Es la naturaleza, supongo. Su tiempo se está acabando. El mundo de Bob Esponja se detuvo. El tiempo de Patricio acabándose. La idea era inconcebible. Patricio era tan constante como el agua que los rodeaba. Era la otra mitad de su propia existencia. Bob Esponja pasó todos sus momentos libres en la roca de Patricio. Se sentaba a su lado, hablándole, leyéndole cómics, o simplemente estando allí en silencio. Patricio hablaba cada vez menos. A veces, solo murmuraba cosas sin sentido, recuerdos aleatorios de payasadas pasadas, o simplemente el nombre de Bob Esponja. Los días se volvieron una espera dolorosa. La comunidad de fondo de bikini lo sabía. Calamardo, aunque lo negaría hasta el final, se sentía incómodo y un poco triste al pasar por la roca y ver a Bob Esponja sentado allí fielmente. Don Cangrejo, por una vez, no pensaba en dinero, sino en la extraña y silenciosa tristeza que se cernía sobre su empleado más leal. Llegó una mañana particularmente tranquila. El sol submarino brillaba con una luz tenue a través del agua. Bob Esponja estaba sentado como siempre junto a Patricio, contándole una historia sobre la vez que intentaron vivir en una burbuja gigante. Terminó la historia y hubo un largo silencio. Patricio, susurró Bob Esponja. No hubo respuesta. Extendió una mano temblorosa y tocó el brazo de su amigo. Estaba frío. Inusualmente inmóvil. Patricio, repitió, con la voz quebrándose. Lo sacudió suavemente. Patricio, despierta. Es hora de hacer algo tonto. Pero Patricio no se movió. Sus ojos, antes llenos de una inocencia divertida, estaban ahora fijos, sin vida. La respiración, que Bob Esponja nunca había notado realmente hasta que dejó de oírla, se había detenido. El grito que salió de Bob Esponja no fue como su risa, ni como su llanto de frustración. Fue un sonido crudo, desgarrador, lleno de una pena incomprensible.
Se aferró al cuerpo inmóvil de su amigo, sollozando sin control, sintiendo el peso insoportable de la pérdida. El funeral fue un asunto sombrío. Se realizó cerca de la roca que había sido su hogar. Todos estuvieron allí. Calamardo con su expresión más neutra pero los ojos esquivos, Don Cangrejo frotándose las pinzas nerviosamente, Arenita con la cabeza baja, la señora Puz conmovida. Hubo palabras. Palabras sobre la bondad de Patricio, su simplicidad, su amistad. Pero para Bob Esponja, las palabras no significaban nada. Solo veía la forma inerte de su amigo, que nunca más se levantaría para saludarlo, nunca más diría algo increíblemente estúpido pero a la vez profundo, nunca más compartiría una cangreburger con él. Después de que todos se fueron, Bob Esponja se quedó solo. La roca parecía más grande, más silenciosa, más vacía que nunca. Se sentó junto a ella, donde antes se sentaba con Patricio. El espacio a su lado se sentía como un agujero en el universo. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor. Ir al trabajo era una tortura. La cocina del crustáceo crujiente, antes su santuario de alegría, ahora solo le recordaba las veces que Patricio venía a pedir una cangreburger o a causar algún estropicio adorable. La casa se sentía inmensa y vacía. Las fotos en las paredes, las medallas de las competencias de medusas, los pequeños objetos que simbolizaban su amistad, cada uno era una punzada. Intentó visitar a Calamardo, buscando alguna forma de consuelo. Calamardo abrió la puerta, lo miró con una mezcla de incomodidad y compasión renuente. Oh, lo siento mucho, dijo, lo más sincero que Bob Esponja lo había oído en mucho tiempo. Pero, no sé qué decir. La vida continúa, supongo. Cerró la puerta suavemente, dejándolo de nuevo solo con su pena. Don Cangrejo le ofreció más horas de trabajo, pensando que la distracción lo ayudaría. Pero Bob Esponja no tenía la energía. Sus manos temblaban, sus movimientos eran lentos. Las cangreburgers no sabían igual. Incluso el campo de medusas era un recordatorio constante. Las medusas seguían allí, zumbando alegremente, pero cazar sin Patricio era un acto solitario y sin sentido. La red se sentía extraña en su mano sin el peso de otra red chocando contra la suya. Bob Esponja se dio cuenta de que su felicidad no había sido solo suya. Era una felicidad compartida, un dúo. Y ahora que la mitad del dúo se había ido, la otra mitad estaba irremediablemente incompleta. Pasaba horas simplemente sentado junto a la roca de Patricio. A veces le hablaba, contándole cómo había sido el día, lo que había comido, las pocas interacciones que había tenido. Sabía que no había respuesta, pero la simple acción de hablarle al vacío donde su amigo solía estar era el único consuelo que encontraba. La risa de Bob Esponja se volvió algo raro, un sonido que apenas recordaba cómo producir. La vibración optimista en su voz fue reemplazada por un tono suave y melancólico. La hiperactividad dio paso a una quietud dolorosa. El tiempo siguió pasando, implacable. El fondo de bikini siguió adelante. La vida continuó para Calamardo, para Don Cangrejo, para Arenita. Pero para Bob Esponja, el tiempo se detuvo el día que Patricio se fue. Vivía en un presente perpetuo teñido por la ausencia de su mejor amigo. La roca de Patricio se cubrió un poco más de algas con el paso de las estaciones. Se volvió un monumento silencioso a una amistad que había sido el centro del mundo de Bob Esponja. Él seguía visitándola. Se sentaba a su lado, una figura amarilla solitaria contra el azul profundo. Y aunque el dolor agudo del principio se suavizó con el tiempo, la cicatriz permaneció. Una cicatriz invisible en su corazón esponjoso, un recordatorio constante del amigo que había perdido, de la risa que se había apagado, y de la roca que, para siempre, estaría vacía. La eternidad de Bob Esponja ya no era amarilla y brillante. Era de un tono gris y silencioso, marcada por la ausencia de la estrella más grande y más brillante de su vida.